Vamos a ir en esta mañana al Salmo número 8. Versículo 1 dice: oh Señor, oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es que es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿quién es el hombre? ¿Quién es el ser humano para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Que el Señor bendiga su palabra y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento en esta mañana. Amén. A mí me parece que el salmista, durante un momento de éxito, es un salmo que se le atribuye al rey David. Y parece ser que este salmo o esta oración fue compuesta en un momento en que el rey David y su reinado estaba en pleno esplendor. Cuán difícil es buscar a Dios cuando todo marcha súper bien. Cuán difícil es seguir dependiendo de Dios cuando ya tenemos la prosperidad en nuestras manos. Pero parece ser que el salmista, parece ser que el rey David, justamente cuando estaba en un momento de grande éxito en su reinado, quedó sorprendido al pensar: ¿quién soy yo para que el Señor me bendiga tanto a pesar de haber cometido errores? El rey David fue uno de los reyes más sanguinarios de la historia de Israel. ¿Sabía usted eso? Porque generalmente hablamos de las virtudes, pero no hablamos de los defectos de hombres ordinarios que, a pesar de su debilidad, el Señor los bendijo y los usó en gran manera, para revelar que no es por la fuerza humana, sino es por la pura y bendita misericordia del Señor que las cosas suceden. Y yo me imagino que David estaba pensando: pero ¿quién soy yo para que me bendigas tanto? Así como en la historia de Israel se dice hasta el día de hoy, y conforme a la promesa que le fue dada en el libro de Samuel, que no ha habido un reino en la historia de este pueblo como el reino de David. Que nunca antes en la historia de este pueblo Israel obtuvo un territorio más amplio y más grande delante de sus pueblos vecinos como lo fue durante el reinado de David. Así que David aparece en la historia de Israel como un antes y un después, hasta el punto que la promesa del Mesías, ¿de dónde vendría? Del linaje de David. Y David se pregunta: ¿pero quién soy yo? La he embarrado tanto que no creo que el Señor en mis últimos días me bendiga con un heredero. Pero el Señor le dio ¿a quién? Y cuando le dio a Salomón, le dio la promesa del linaje mesiánico. Tu linaje no terminará aquí, tu linaje perdurará para siempre. Y así es el Señor. Él no nos bendice por meritocracia. Él no nos bendice porque lo merezcamos, porque hemos hecho méritos. Él nos bendice por la pura y bendita misericordia, por su pura y bendita gracia que es sobre todos nosotros.
Así que David, cuando después de esto prosperó, porque fue después de ese pecado, después que se arrepintió y después que pidió perdón, entonces vino un periodo de gobierno en el cual David estuvo en su máximo esplendor. Y tal vez un día en la noche se preguntó y miró a los cielos y dijo: ¡wow! Pero ¿quién soy yo para que me bendigas? Y yo me imagino que fue en ese contexto en el cual salieron estas palabras inspiradas por Dios. Este salmo entonces nos habla de dos cosas. Uno, diga conmigo: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pero lo que me llama la atención es que para poder responder esta pregunta, ¿quién soy yo?, tengo que responder una pregunta antes. ¿Quién es Dios? Y de pronto en esta mañana hemos venido con esta pregunta. Pero me he esforzado tanto, he trabajado tanto, he hecho muchas cosas en la vida y aún no me siento satisfecho. Siento que falta algo, y ahí es cuando viene la pregunta: ¿y quién soy yo? Y cada uno comienza a responder y a definir las cosas de quién es en torno a lo que hace o ha hecho en la vida. Pero la pregunta aquí de quién soy yo no tiene que ver con lo que uno ha hecho, porque aquí en este salmo el ser humano no ha hecho nada. Y por eso el salmista se pregunta: ¿y quiénes somos? ¿Quiénes somos? Para que, no habiendo hecho nada, el Dios Todopoderoso se acuerde de nosotros. Entonces, ¿quién es Dios en este salmo? Oh Señor, oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Quien está escribiendo esto y quien está orando esto, el lector primario, el lector original, es un lector judío. Y para los judíos el nombre de Dios es sagrado. Para los judíos del tiempo posexílico, el nombre de Dios es tan sagrado que no se puede mencionar. El nombre de Dios, cuando fue revelado, Dios, ¿a quién le reveló su nombre? A propósito, en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? Señor, y si yo voy ante el faraón y hablo a los hijos de Israel y me pregunta: ¿tú en nombre de quién vienes aquí a decirnos estas cosas? ¿Yo qué voy a decir? Y Dios, ¿qué le dijo? Dile que, en la traducción Reina Valera, dile que yo soy, el que soy, te ha enviado. Para saber quién es Dios, hay que tomar en cuenta su nombre. Y el nombre transliterado en el hebreo es Yahvé. Yahvé. La Reina Valera 1960 tradujo Jehová. En el idioma original, el hebreo no tiene letras, solo tiene consonantes. Y el nombre Yahvé, para poder ser pronunciado, se le agregaron unas letras. Y ya voy a explicar qué significan esas letras. Y las 4 consonantes, el tetragrama del nombre de Dios, son 4 consonantes: Y, H, W, H. Ahora les digo, ¿cómo se lee eso? Porque no tiene vocales, solo consonantes. ¿Y sabe qué significa en el sentido original ese nombre? Ese nombre significa que Él es el que hace que las cosas sean. La Biblia no es un texto para defender la existencia de Dios. Hoy la ciencia y el mundo moderno cuestiona: ¿en verdad Dios existe? Hoy la juventud se pregunta: ¿en verdad Dios existe? Pero en la Biblia no se defiende la existencia de Dios. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio, Dios creó.
Es decir, que cuando se nos dio esta revelación, se daba por entendido que Dios ya estaba. Antes de que las cosas existieran, Dios, el Señor, ya estaba. Y Él, siendo Él mismo, Él hizo que las cosas existieran. Ahora te pregunto, ¿a qué Dios tú invocas? ¿Qué tipo de Dios es el que tú invocas? Y podemos responder en esta mañana, nuestro Dios es el Dios de los imposibles. ¿Lo crees? Parece que no. Tu Dios, el Dios que invocamos, al Dios al que cantamos, el Dios que encontramos en esta palabra, es el Dios de los imposibles. Entonces, la pregunta es, ¿podemos gloriarnos en su nombre? Cuando todas las cosas marchan mal, ¿podemos gloriarnos en su nombre? Saber que no importa que las cosas anden mal, yo tengo un Dios que Él me dará la salida por encima de lo que diga la gente. Antes de responder la pregunta, ¿quién soy yo?, la invitación de este salmo es a que nos detengamos en meditar, ¿quién es este Dios a quien invoco? No es cualquiera el Señor. Así que los escribas y copistas del texto sagrado, para no pronunciar el nombre, le pusieron un nombre alternativo que sí podían pronunciar. Y ese nombre alternativo fue Edoná o Adonai, que significa Señor de todo. Entonces después los traductores comenzaron a preguntarse, ¿y ahora cómo hacemos para no escribir el nombre sagrado de Dios y al mismo tiempo pronunciar el nombre alternativo de Dios, el Señor? Yahvé significa Él es, o el que hace que las cosas sean. Yahvé es el nombre que está detrás de la traducción en la Reina Valera, cuando el Señor le pregunta, cuando Moisés le pregunta al Señor, ¿y quién eres tú? Y Él le dice, yo soy el que soy. Eso es Yahvé. ¿Estamos? ¿Y qué significa Edoná o Adonai? El Señor. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron las vocales de Adonai o Edoná y las introducieron en el nombre sagrado de Dios, para que el orante o el lector, cuando vea esa composición, no lea Yahvé, sino que diga Edoná, el Señor. La Reina Valera tradujo esto como Jehová. Jehová. ¿Y yo por qué traigo esta historia a la mente o a este auditorio? Para que entendamos la profundidad del nombre de Dios. Que cuando tú estás diciendo Señor, oh Dios, Señor nuestro, entiendas que estás invocando a alguien que es capaz de hacer posible los imposibles humanos. Has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Y de dónde viene la alabanza? De los niños, de los que están todavía con la teta, de los que están todavía, de aquellos que son o que están dependientes de la leche materna. No sé si usted entiende la figura. ¿De quién viene la alabanza? De aquel que depende de Él. Has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Y de dónde viene la alabanza? De los niños, de los que están todavía con la teta, de los que están todavía, de aquellos que son o que están dependientes de la leche materna. No sé si usted entiende la figura. ¿De quién viene la alabanza? De aquel que depende de Él. Las madres que están acá saben perfectamente lo que estoy diciendo. Yo no lo sé. No he podido.
En un momento le dije, Señor, ¿y tú por qué le diste este privilegio solo a ellas? Pero las madres que han amamantado saben perfectamente la conexión que hay en ese niño o en esa niña que depende del seno materno. Y cuando ese niño o esa niña está succionando la leche materna con los ojitos cerrados y de pronto abre los ojos y mira a su madre, usted sabe la conexión que hay. ¿Cuántas mamás recuerdan eso? O están pasando por eso, o van a pasar por eso en el nombre del Señor. ¿De dónde viene la alabanza? De aquel que reconoce su nombre, de aquel que es como un niño que mama. De ahí viene la alabanza. ¿Te ves como ese niño que está siendo, o esa niña que está siendo amamantado, amantada por Dios? ¿Te ves ahí? ¿Te ves ahí? Porque solo desde esa posición es que podemos alabar a Dios. No podemos alabar a Dios cuando yo me creo Dios. No podemos. Así que cuando te vaya bien, no seas orgulloso. Así que cuando las cosas te salgan, no seas orgulloso o orgullosa. Así que cuando las cosas marchen, no seas prepotente. No te creas Dios. No te creas el Salvador. No te creas que por ti las cosas es que funcionan y que sin ti las cosas se caen. No, hay uno que es poderoso. Hay uno que merece la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Todo es por ti, Señor. La segunda pregunta de este salmo. Solo entendiendo quién es Dios, podemos entender quiénes somos nosotros. ¿Quién es el ser humano entonces, después de semejante revelación? El ser humano es un ser transitorio. Hoy estamos, mañana no estaremos. ¿Usted ha pensado que no vamos a estar aquí y que un día no estaremos? Y entonces viene la pregunta, ¿y para qué estamos acá entonces? ¿Y cuál es la razón de esto? Si estamos aquí y a veces queremos abrazar esto que tenemos para que después nos digan, no, tiene que soltarlo. Escucha esto. ¿Ustedes saben por qué ha avanzado o están avanzando las exploraciones espaciales? ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué hay toda esta carrera espacial? Para poder comprobar si estamos solos o no estamos solos. No sé si me va a entender. ¿Y sabe por qué? Porque al ser humano sin Dios, le parece terrible esta soledad. ¿Le parece una desgracia que en medio de un universo tan infinito nos encontremos diciendo hola, 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 hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué? ¿Algún marciano? Ciano. ¿Le parece terrible? Y en el fondo puede ser que todo este esfuerzo que estamos haciendo sea motivado por el miedo y no por el amor a Dios. Cuando trabajamos arduamente es porque tenemos miedo que cuando llegue aquel momento en que no tengamos fuerza, ¿de qué voy a vivir? ¿Y la pensión? Porque los hijos están, pero mañana dice, adiós, goodbye. Por eso viene la pregunta, ¿quiénes somos? Somos tan miserables y tan pequeños, tan vulnerables. ¿Quiénes somos, Señor, para que tú, un Dios lleno de gloria y de alabanza, un Dios majestuoso, te atrevas a entregarnos un grado de honra? Un destino glorioso. Te atrevas a despojarte de sí mismo y entregarnos algo de tu divinidad. Dice la Escritura en Génesis que el Señor hizo a su imagen
y semejanza al ser humano. Es decir, que tenemos una imagen divina. ¿Y quiénes somos para que tú hagas esto por nosotros? Y aquí hay un pasaje, una frase, porque dice, ¿quién es el hombre? Y después, ¿qué dice? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y esto es increíble, hermanos. Yo no sé si el tiempo me alcance para explicar la profundidad que hay aquí. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Primera idea, y luego un paralelo. ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Y eso vamos a encontrar en la mayoría de los salmos, paralelismos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Y luego viene otra vez, has puesto tu gloria sobre los cielos, la misma idea, pero con otras palabras. Diciendo lo mismo, paralelismo. Entonces, ¿qué sucede? Que en este paralelismo hay una revelación profunda. Porque primero dice, ¿quién es el hombre? ¿Sabe quién es ese hombre? El hombre de Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y después dice, ¿y quién es el Hijo del Hombre? ¿Sabe quién es ese Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre de Juan capítulo número 1. ¿A quién le atribuyen el título del Hijo del Hombre? Y Hebreos, la carta de Hebreos nos habla del primer Adán. Y luego nos dice, y hubo un segundo Adán. Tremendo. ¿Cómo entender este pasaje entonces? Hebreos. Capítulo 2, versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Eso qué es? El Salmo 8. Y luego viene la interpretación. Versículo 8 dice, versículo 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿De quién está hablando? Del autor de la salvación. ¿Quién es? El Hijo del Hombre. Y para concluir esta interpretación, lo que nos está diciendo este salmo, que el primer hombre fracasó. El primer hombre pecó. El primer hombre, ¿qué le pasó al primer hombre? Fue expulsado. ¿De dónde? Del paraíso. ¿Y qué significa que fue expulsado? Que el hombre quedó solo. Que desde entonces el hombre anda errante por este mundo. Que desde entonces la humanidad anda en una soledad profunda, que tiene miedo y por eso tiene ansiedad. Que desde entonces la humanidad perdió el conocimiento de la gloria de Dios. Que desde entonces la humanidad perdió la comunión, la armonía con la majestuosidad de Dios. Y por eso desde entonces se preguntó, ¿y quiénes somos nosotros que andamos errantes en este mundo? Y si la historia terminara allí, estaríamos tristes como la mayoría de ustedes. Pero hay una buena noticia. Que el hombre no quedó solo, sino que vino el Hijo del Hombre. Y vino el Hijo del Hombre. ¿Sabe qué significa Hijo del Hombre? Significa alguien que toma el lugar del hombre. Alguien que vino a decirnos que el destino del hombre no era la ley de la muerte, sino que el destino del hombre es la vida eterna. El Hijo del Hombre fue a la muerte, ¿sí o no? Pero nos demostró que la muerte no tenía la última palabra, porque después de la muerte el Hijo del Hombre resucitó para la gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios Padre. Escucha esto, escucha esto. No podemos tenerle miedo a la muerte, porque sabemos que los que estamos en Cristo resucitaremos para vida eterna.
La conclusión de todo esto entonces es que tú y yo no estamos en esta tierra, no estamos en esta tierra como lo estuvo el primer hombre después que pecó, abandonados, exiliados, errante y bajo la condena y el sufrimiento. Así estuvo el primer Adán. La conclusión de esto es que tú y yo tenemos un destino diferente, un propósito diferente. Y ese destino y ese propósito, dos cosas. Primero, lo reveló Jesús cuando estuvo aquí. Y segundo, ese destino y ese propósito, escucha, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Si nosotros somos ingeniosos y creativos y hemos llegado a tantos avances, ha sido por la gracia de Dios. Pero aquel hombre que no reconoce primero quién es Dios, andará luchando con su soledad y su angustia. Pero aquellos que reconocemos que Dios es grande y que Él tuvo misericordia de nosotros y nos entregó un destino y un propósito, nos entregó dominio, nos entregó autoridad, nos entregó honra, nos entregó algo de Él, entendemos que nuestro destino es diferente. Y por causa de este destino somos conscientes de que todo lo que acontece en nuestra vida es por la pura y bendita misericordia de Dios. Pongámonos en pie y démosle la gloria al Señor en esta mañana.